Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Muy buenas noches. Esta es nuestra tercera clase virtual. Como ustedes saben, la última clase, que fue la del día lunes pasado, se ha enviado un link sobre un conversatorio que teníamos, más bien que tenía José Antonio Merlo, ¿no es cierto?, allá en una biblioteca importante de México. Entonces ustedes me imagino que ya lo han debido ver totalmente este video, este conversatorio. Por lo tanto, supongo que ya tienen una idea mucho más precisa, quizás más general también, y al mismo tiempo más puntual sobre el enfoque que se da, ¿no es cierto?, a esto del libro, el libro físico, el libro digital, la biblioteca física y la biblioteca digital o virtual. Entonces, José Antonio Merlo ha sido muy elocuente, ¿no? Y eso, por supuesto, marca una de las tendencias actuales. Este señor es muy reconocido a nivel europeo, también en esta parte de Latinoamérica, y como es especialista bibliotecario también, un bibliotecólogo mejor dicho, también es, digamos, admirado en muchas universidades y escuelas de bibliotecología en esta región de Latinoamérica. Bueno, espero que lo hayan leído. Yo creo que en algún momento vamos a empezar a tener alguna evaluación, algún intercambio de ideas o alguna reflexión. Estos días lo voy a pensar, le voy a dar vueltas a la idea. Posiblemente tengamos una clase mediante el Zoom, o por ahí digamos, un conversatorio ya esta vez entre todos nosotros opinando sobre ese video. Pero bueno, lo voy en su momento a mencionar y a anunciar a ustedes y al grupo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es continuar con las láminas que han estado antes del conversatorio, ya que ha sido una clase anterior a esa. Entonces vamos a continuar las láminas en el sentido siguiente. Habíamos hablado ya de los servicios de referencia, ¿no?, del IFO, I de información, servicios de información, F, servicios de formación, y O es el servicio de orientación, ¿no es cierto? Pero bueno, también decíamos que el referencista tiene que ser una persona muy conocedora de la biblioteca, muy culta, y tener una serie de valores y competencias. Y es eso precisamente lo que vamos a ver en estas próximas láminas. ¿Ya? En principio, decirles que el bibliotecario referencista debe tener una cantidad de cualidades, ¿ya?, de competencias y de valores que deben estar presentes al momento de especializarse como referencista o al momento de desempeñar la tarea de referencista en una biblioteca o centro de documentación. Bueno, a partir de esa introducción vamos a ver ahora ya digamos esas competencias que surgen justamente tras la declaración de los principios de Ginebra, cuando se ha realizado la Sociedad de la Información. Es una cumbre mundial en el año 2003. Ahí se sacó este primer artículo que tiene que ver con las cualidades, ¿sí?, con las bases, los principios sobre todo, que debe tener un bibliotecario referencista. ¿Ya? Aquí dice bien claro, entre comillas, ¿no? Declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de construir una sociedad de la información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida. Este principio se viene aplicando ya desde hace buen tiempo a nivel mundial. ¿Ok? Han debido escuchar hablar por ahí quizás las ODS, ¿sí?, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas bibliotecas se han encaminado en esa temática para poder, digamos, a nivel mundial contribuir también
estos objetivos o al cumplimiento de estos objetivos para el desarrollo sostenible. ¿Ya? Ese es uno de los puntos, un ejemplo simplemente para que puedan tomar en cuenta a dónde tiene que apuntar, digamos, estos principios cuando se utiliza, cuando se presta la biblioteca a una comunidad determinada. ¿Ok? Bueno, tomando en cuenta ese principio, entonces vamos a un poquito a desglosar las competencias del bibliotecario referencista, ¿no? Del referencista de este tiempo. Pero antes un poquito entendamos qué quiere decir competencias. Se entiende como un conjunto de capacidades necesarias para ejercer una actividad profesional y para dominar los comportamientos que se requieren, ¿no? En base a los siguientes componentes, ¿no? Los conocimientos, debe tener conocimientos teóricos, los conocimientos técnicos y las aptitudes. Significa que cualquier profesional, y más el bibliotecario referencista, debe tener conocimientos teóricos profundos, conocimientos técnicos también profundos y obviamente ciertas aptitudes, ¿ya? Aptitudes que tienen que ver mucho con la persona ya a nivel personal y que la hacen única a la persona. Entonces, eso combinado con estos conocimientos, sin duda alguna, va a darnos unas luces de cómo debería ser el perfil del bibliotecario referencista. ¿Ok? Estos componentes de conocimientos y aptitudes normalmente deben orientarse a la parte operativa, es decir, siempre haciendo tareas, trabajo y actividades de acción con la comunidad, con su biblioteca, con los servicios, etcétera, etcétera. ¿Sí? De tal manera que estos sean aplicados a la práctica siempre y sean validados. Entonces, ese es el concepto macro que debemos entender como competencias del servicio bibliotecario, mejor dicho, del bibliotecario referencista. Bien, el bibliotecario referencista tradicionalmente se ha ido manejando sobre ciertos saberes clásicos, ¿ya? Es decir, ¿qué debe saber el bibliotecario referencista? ¿Ya? Y aquí vamos a ir ejemplificando, describiendo y ejemplificando. Posiblemente esta laminita nos lleve mucho tiempo, pero bueno, es bueno tenerlo muy en cuenta y les rogaría que ustedes vayan, digamos, compatibilizando o por ahí identificándose con estos saberes que debe tener el bibliotecario referencista. ¿Ok? Vamos con el primero. Dice, el bibliotecario referencista debe saber conceptos, principios y técnicas de referencia y servicios. ¿Ok? De hecho, nos está marcando que debemos tener ciertos conceptos y técnicas, además de ciertos principios, para las tareas de referencia y para la actitud o actividad de servicios o prestación de servicios. ¿No? Segundo, técnicas para recuperar, evaluar y sintetizar información de diversas fuentes. El bibliotecario referencista debe manejar, dominar técnicas, ¿sí? Técnicas para recuperar la información, esté donde esté, evaluarlas, ojo, y poder sintetizar esa información de cualquier fuente. Pueden ser fuentes impresas, digitales, virtuales, fuentes personales, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una de las condiciones muy importantes del bibliotecario referencista. Tercero, estructura de los recursos de información. ¿Ya? Este bibliotecario referencista debe conocer la estructura de los recursos de información. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, debe saber cómo funciona una base de datos. ¿Ok? Debe saber, por ejemplo, si tienes a mano un diccionario, ¿ya? Cómo ese diccionario es realmente válido, universalmente aprobado, que pueda realmente ser una fuente creíble. Entonces, para eso es necesario que el bibliotecario tenga que conocer muy bien cómo están estructurados esos recursos de información.
Esa es una tarea muy difícil y probablemente nos lleve los 5 años de estudio en la carrera para poder eh, conocer, quién sabe, no a profundidad, ¿no? Pero por lo menos ya saber, porque eso sí nos va a encaminar en el futuro. Cuarto, las herramientas básicas para la localización de información, como catálogos en línea, sistemas de búsqueda, bases de datos, sitios web, revistas y monografías tanto impresas como digitales, videos, grabaciones sonoras y otros. ¿Ya? Es decir, conocer, saber manejar las herramientas básicas para localización de la información que estén disponibles en estos servicios, en estos medios, ¿no? Catálogos, sitios web, revistas, etcétera. ¿Ya? Entonces, esas herramientas para evaluar, nosotros lo aprendemos en la carrera, en los 5 años. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, cuando tú llevas catalogación, ¿sí? Te estás orientando a describir todo tipo de materiales y recursos. Por lo tanto, aplicas normas, aplicas técnicas y ya sabes cómo procesar y catalogar, o mejor dicho, describir esos recursos aplicando normas. ¿No es cierto? Entonces, significa que también puedes interpretar ese tipo de catálogos que ya estén en línea, etcétera, etcétera. Si tú llevas ciertas técnicas de manejo, digamos ciertas técnicas de almacenamiento de información, implica que debes tener también ciertas técnicas para recuperar la información. ¿No es cierto? Entonces, este punto cuarto es, digamos, una cosa obligatoria para los bibliotecarios referencistas. ¿Ok? Quinto, patrones de búsqueda y comportamiento de los usuarios. Ya el bibliotecario referencista tiene que conocer muy bien a los usuarios. Debe saber identificar esos patrones en los usuarios cuando buscan información. Y obviamente estudiar, analizar los comportamientos de los usuarios. Obviamente dentro de la biblioteca, dentro de las unidades de información. Esta es una tarea muy compleja. Pero en la práctica bibliotecaria uno va adquiriendo esto. ¿Sí? No en vano, por ejemplo, nuestras bibliotecarios que tienen nuestras bibliotecas de la UMSA, por ejemplo, ya, estas personas ya saben, conocen cuáles son los patrones de búsqueda de los usuarios, ¿no? Incluso conocen sus comportamientos. Claro, es que los años de práctica, de experiencia y además de estudios que han tenido, seguramente van a identificar y conocer muy bien, ¿no es cierto? Sexto, principios comunicacionales para la interacción con los usuarios, tanto en persona como por otros canales. Bien, decíamos, y siempre lo vamos a mantener y sostener, el bibliotecario referencista es por excelencia una persona que maneja esos principios de comunicación interpersonales y sobre todo esos principios de interacción con los usuarios. Tener buena educación, ser amables, tener siempre una sonrisa y una actitud positiva, ser serviciales, atentos, etcétera, 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 que son básicamente principios de las relaciones humanas. ¿No es cierto? Entonces, si eso se da a manera de interacción personal, en vivo, de persona a persona, también esa interacción se tiene que dar a través de otros medios, como decía acá, de otros canales de comunicación. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, si te llaman por teléfono al servicio de referencia, tú tienes que atenderlos por teléfono y saber comprender esa demanda, esa necesidad, etc. Si te escriben por carta, de la misma manera, también responder a través de esos medios. Si te envían mensajes de WhatsApp, de Facebook, ¿no? Tú también tienes que responder por esos medios o por esos canales e interactuar con los usuarios. Por los chats,
Ahora que hay tantas redes sociales, por supuesto que también es otro medio, otro canal para llegar como referencista e interactuar con los usuarios. ¿Ok? Bueno, ya perdí la cuenta. Otro punto dice influencia de la tecnología en la estructura de la información. Bien, el bibliotecario referencista tiene que saber que la tecnología es importante en este tiempo y puede ir cambiando en el futuro. Por lo tanto, tienen que estar muy al tanto, muy influenciado, tienen que influir mucho en la tecnología para que se pueda comprender la estructura de la información por distintos medios o soportes en los que se encuentra. ¿Sí? Estamos obligados a manejar tecnología. Otro punto dice ley de propiedad intelectual y copyright. El bibliotecario referencista tiene que conocer muy bien sobre la propiedad intelectual, los derechos de autor. Ahora con los medios digitales, con la presencia de la red y los servicios a través de la red de internet, ¿no es cierto? Aparecen nuevos sistemas de control sobre la propiedad intelectual y los derechos de autor, copyright, etc. ¿Sí? Por ejemplo, saber qué es, me estoy acordando, el DOI, ¿no es cierto? Que es el command, hay niveles actualmente digitales, no lo tengo en mi mente, pero hay nuevos derechos que han salido sobre propiedades digitales en la red. Yo me voy a acordar y ya les voy a comentar en su momento. Otro punto dice normativa en información. El bibliotecario referencista tiene que estar al tanto, conocer muy bien sobre toda la normativa que exista, resoluciones, decretos, leyes, etcétera, incluso la normativa interna que tenga la biblioteca, debe conocer muy bien para orientar bien a los usuarios respecto de varios requerimientos y demandas. Otro punto, métodos de evaluación de recursos y servicios. ¿No? Este punto. Bien, acá vamos a hacer énfasis en que el bibliotecario debe manejar todas esas técnicas y esos métodos para evaluar los recursos. Tú sabes, entras a internet, ¿no? A Google, buscas un concepto, un término y te salen cientos de miles y millones de páginas o de sitios. ¿Ya? Pero si tú haces búsquedas mucho más específicas, probablemente te salgan cientos de miles o por ahí miles de recursos. Por lo tanto, tienes que aplicar ciertos métodos y técnicas para depurar, especificar, puntualizar, ¿no? Aplicando lo que ya conocemos, la exhaustividad, la precisión, etcétera, conceptos que son válidos para elegir la información, recuperar la información con pertinencia. ¿Ya? Pero también los bibliotecarios referencistas deben conocer y manejar esas técnicas para evaluar los soportes impresos. Por ejemplo, tienes tú un diccionario, vamos a suponer que es el diccionario Larousse. ¿De cómo sabes que es un diccionario válido, respaldado, fiable? Entonces tiene que haber ciertas técnicas y métodos para evaluar que realmente sea un diccionario válido, ¿sí? Confiable. ¿Ya? Lo mismo sucede con los servicios. Tienes servicios como Cielo y otras bibliotecas virtuales que están en la red, ¿no es cierto? Tienes que asegurarte de que esos servicios sean adecuados y pertinentes. ¿Y cómo lo vas a hacer? Aplicar métodos de evaluación de sitios y recursos web, ¿no es cierto? Bien, hay mucho que hablar sobre esta parte, sobre este punto. Seguramente ya lo vamos a ir aclarando también en la medida que avancemos los próximos temas. Otro punto, bueno, este es el último de esta lámina, dice principios y prácticas para educación y capacitación a usuarios. Bien, decíamos que uno de los servicios importantes de referencia es el servicio de formación. Entonces, para realizar las actividades, tareas, acciones de formación a los usuarios, debemos conocer ciertas prácticas y ciertos principios. Ya, a veces hay valores éticos
que deben estar presentes acá. ¿Sí? Por ejemplo, un comportamiento con los niños es muy distinto a un comportamiento con los adultos, o un comportamiento con jóvenes es muy distinto a un comportamiento de amas de casa. ¿No es cierto? Entonces debemos regirnos por ciertos principios que automáticamente le dan valores a los saberes de los bibliotecarios referencistas. Ok, como verán ustedes acá en estos puntos, son, digamos, los requisitos para que un buen referencista sea eficiente, sea práctico y sea cumplidor de su misión, ¿no? De los objetivos de la biblioteca. Son varios y a todos nos tienen que interesar. Bien, creo que con esta laminita terminaría, sí, porque el tiempo ya se me está agotando. Otras de las competencias que debe tener el bibliotecario referencista son estas, ¿no? Las competencias tecnológicas. ¿Sí? La infinidad de literatura sobre referencia siempre te van a actualmente exigir que el bibliotecario referencista debe desenvolverse siempre en el ámbito digital. ¿Sí? Esto significa que este bibliotecario referencista debe manejar y tener esas competencias tecnológicas. Ya sabemos que en la carrera, por ejemplo, falta mucho por incluir temas tecnológicos en distintas materias, ¿no? O por ahí ciertas especializaciones tecnológicas. No se da este fenómeno porque esta malla curricular de la carrera es antigua, ¿sí? Pero sin embargo, eso no quiere decir que el bibliotecario que egrese de nuestra carrera se quede con todo lo que aprende en la carrera. Tiene que por sí solo, digamos, potenciarse, especializarse, ser autodidacta, capacitarse constantemente en esos puntos débiles para que sea un óptimo bibliotecario referencista. ¿Sí? Entonces, todas las unidades de información, bibliotecas y centros de documentación te van a exigir un adecuado desempeño con el manejo de tecnologías. ¿Sí? Te van a exigir. Entonces, es bueno. No basta con que la carrera nos forme. Eso es insuficiente, es un 60%, 70%, no es más. El resto lo tenemos que aprender nosotros también por nuestra propia cuenta, nuestros propios medios. Muy bien, chicos, hago un alto ahí, ¿sí? Porque el tiempo, bueno, de grabación no me permite. Y vamos a continuar la siguiente clase. Ya saben, preguntas lo pueden formular al grupo, que ya las voy a responder mañana después de mediodía. ¿Sí? Cuídense mucho, quédense en casa y un abrazo fraterno.